Para comenzar, lo primero que debemos saber, ¿cierto? En teoría, cómo se clasifican los explosivos. Y acá tenemos, ¿cierto? Dos términos que son bastante importantes al momento de definir qué producto vamos a utilizar. Los explosivos detonantes son los que tienen combustión asociada a una onda de choque, alta velocidad de propagación, o sea, velocidad supersónica. Y estos se subdividen en dos. Se subdividen en primarios y secundarios. Los primarios requieren de cantidades ínfimas de energía para activarse y su potencia es modesta. Ejemplos de ellos son el fulminato de plata, el fulminato de mercurio, la ácida de plomo, hexanitrato de manitol y triyoduro de nitrógeno. Y en los secundarios, que pertenecen a los explosivos detonantes, ellos requieren de un explosivo primario para iniciarse. Su potencia es muy alta, que corresponde a tetranitrato de pentraeritritol, TNT, nitroglicerina, exógeno, RDX, nitrocelulosa y HMX. El HMX muchas veces asociado a los tubos de choque de detonadores pirotécnicos. Y los explosivos deflagrantes son combustión asociada a una difusión térmica de baja velocidad de propagación. O sea, ¿qué diferencia tienen los detonantes con los deflagrantes? En la velocidad de propagación de la onda de choque, ¿ya? Y los agentes explosivos son mezclas que no llevan ingredientes intrínsecamente explosivos, que pertenecen a la familia constituida del ANFO. Acá podemos ver que el SANFO pertenece a los agentes explosivos, la emulsión, el hidrogel y el acuagel. Y para resumir, ¿cierto? Tenemos las características y componentes de los explosivos, ¿ya? Donde podemos ver distintos tipos acá en la primera columna, ¿cierto? Y de sus distintas propiedades oxidantes, combustibles y qué tipo de sensibilizador utiliza cada explosivo, ¿ya? Estos explosivos son comerciales y son los componentes principales de cada uno. Entonces, podemos ver acá que el tipo es la dinamita, donde utiliza un oxidante del tipo sólido, y el oxidante es el nitrato de amonio o otras sales. El combustible de la dinamita, ¿cierto? También es del tipo sólido y es un material absorbente, pulpa de madera o celulosa. Y el sensibilizador de la dinamita es del tipo líquido y puede ser la nitroglicerina y otros. Y acá podemos ver que los componentes de la dinamita, ¿cierto? Son el nitrato de amonio, la nitroglicerina, el nitroglicol, nitrocelulosa, nitrato de sodio y el azufre. Y posteriormente a eso tenemos el segundo tipo, ¿cierto? De explosivo, que es el ANFO o los otros nitrocarbonitratos granulares, donde su oxidante es sólido y corresponde al nitrato de amonio granulado. El combustible es del tipo sólido líquido y puede ser petróleo diésel, carbón u otros aceites. Y el sensibilizador es el aire, ¿cierto? Que corresponde a poros vacíos de aire en los prills de nitrato de amonio. Posterior a eso tenemos los hidrogeles del tipo Slurry o dispersión de agua en aceite. El oxidante de los hidrogeles están en fase sólida líquida y corresponden a nitrato de amonio y otras sales. Y el combustible de los hidrogeles está en fase sólido líquido. Como ejemplos tenemos el petróleo, el aluminio y sensibilizantes orgánicos. Y el sensibilizador está en fase sólido líquido, que puede ser el nitrato de monomentil, la amina, el mononitrato de etileno, el glicol, el aluminio en polvo y otros gasificantes. Y por último tenemos las emulsiones, que son dispersiones de agua en aceite, que la podemos encontrar en su fase oxidante líquida, y en ejemplo podemos ver que existen soluciones de nitrato de amonio y otras sales. El combustible en fase líquida puede ser petróleo, aceite, emulsificantes y parafinas, y el sensibilizador, ¿cierto?, es gasificante y lo podemos encontrar como aire contenido en microesferas de vidrio y otros gasificantes. ¿Ya? Muchas veces cuando se utiliza emulsión para cargar pozos de voladura,
el explosivo, ¿cierto?, se fabrica dentro de la misma malla y se gasifica ahí mismo en la malla de tronadura, y el mismo equipo que el camión fábrica, que disipa, ¿cierto?, estos componentes químicos, el mismo camión agrega aire para gasificar, ¿ya? Y para sensibilizar el explosivo al momento de ser cargado en el taladro o en el pozo. Entonces podemos ver acá un cuadro resumen donde tenemos varios explosivos industriales que son rompedores, ¿ya? Los altos explosivos corresponden al TNT, las gelatinas, la dinamita, el hidrogel sensibilizado y las emulsiones sensibilizadas. ¿Ya? La emulsión sensibilizada es el explosivo, ¿cierto?, que se utiliza en la actualidad en gran minería, disipado a través de camiones fábrica, ¿cierto?, que pueden ser Auger o Cuadra, y se sensibilizan en la misma malla de tronadura. En comparación a ellos tenemos los agentes de voladura, que los podemos encontrar en su formato ANFO en PRILs, slurries, emulsiones que no son sensibilizadas, híbridos, que son mezclas entre anfo-emulsión o anfos pesados, ¿cierto? El anfo pesado con mayor porcentaje de petróleo, o muchas veces podemos encontrar un anfo aluminizado, ¿cierto?, con mayor porcentaje de aluminio. Y el Quantex, que es un explosivo comercial de una empresa peruana. Y tenemos los explosivos especiales, ¿cierto?, que pueden ser sísmicos para voladura controlada, permisibles, cargas dirigidas, binarias y etcétera. ¿Ya? Entonces podemos clasificar de manera práctica cada producto, ¿cierto?, por su régimen de velocidad, que puede ser deflagrante o detonante. Podemos clasificarlo por su sensibilidad al iniciado, que puede el explosivo ser sensible al detonador o alto explosivo, o no sensible al detonador o agente de voladura, ¿cierto?, y requieren un cebo o una prima. Y por su aplicación primordial, ¿cierto?, de uso militar o de uso industrial en minería, construcción y algunos casos especiales, ¿cierto?, que se utilizan para obras civiles, construcción de canteras o digamos, fragmentar roca, ¿cierto?, previamente la construcción de un edificio, para carreteras, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver también otro cuadro referencial, ¿cierto?, en donde podemos clasificar ya más ordenadamente todo lo que vimos para atrás, ¿ya? Donde tenemos materiales explosivos clasificados en altos explosivos, materiales pirotécnicos y propelentes. Vamos a partir por los altos explosivos, ¿cierto?, que pasan a ser explosivos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, como lo vimos en la diapositiva 1, son las ácidas de plomo, el fulminato de mercurio, la ácida de plata, etcétera, etcétera. Y los secundarios se subdividen en simples y compuestos. Los simples son la nitroglicerina, el nitroglicol, el RDX, el TNT y el PETN denominado pentrita. Y los compuestos, ¿cierto?, pertenecientes a los secundarios son los industriales, la dinamita, el anfo, el hidrogel, la emulsión, etcétera, etcétera. Y los terciarios son el nitrato de amonio, perclorato de amonio y mononitrotolueno. Los pirotécnicos corresponden, ¿cierto?, a esta gama de productos denominados termita, composiciones de retardo, pólvora negra y compuestos de ignición. Y también tenemos por acá los propelentes, que no tienen más clasificación. Entonces acá vemos un cuadro general, ¿cierto?, de las materias primas, ¿cierto?, y de los productos asociados a fabricación de distintos alto explosivos, ¿cierto?, para la industria, sea minera, construcción, etcétera, etcétera.